no es un encuentro obligatorio, ¿no? Es un encuentro adicional para reforzar lo que significa lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, a mí... Dígame. No sé, ahorita también en la reunión, no sé si está en la lista, Manuel Camila. Entonces creo que sí, que por ahí, que tienen problemas y van a ingresar. Leslie... Ya, y usted viva, ¿no es cierto? Leslie... Sí, de ustedes 40, ¿no, señora? Sí, Camila. Sí, Camila 40. Leslie... Ya. Leslie Jorgelina... Está abierto. Por favor, si lo pueden Desactiva los audios. desactiva audio. Silencio a todos, profe. Hay que desactivar audio. Licenciado, puede desactivar usted el audio, así avanzamos, por favor. Ya. Sí, no, ya lo cayó. Bueno, se dio cuenta la compañera que estaba interrumpiendo. Bueno, como les digo, este encuentro es de refuerzo en sí. Como les había mencionado, el curso ha sido planificado para ser dado asincrónicamente. Y bueno, con el material que existe en plataforma, se puede ya ver, digamos, todo lo que significa los productos finales que va a haber dentro de este curso, ¿no? Que es justamente el desarrollo de un trabajo de desarrollo macro y micro, de un rediseño macro y de un diseño microcurricular, ¿no? ¿A qué se refiere, digamos, este trabajo final? Se refiere que ustedes deben elegir una carrera de la cual ustedes son parte, ¿no? Digamos, si hay alguien acá que es de ingeniería de sistemas o que es de la carrera de sociología o de derecho, tendría que ver lo que significa el rediseño de la malla curricular de esta carrera, ¿no? Entonces, obviamente ahí conservamos lo que significa el expertise sobre el área, ¿no? Porque no, obviamente que cuando nos toque desarrollar actividades de rediseño curricular o diseño curricular, obviamente a veces uno no es experto en el área, ¿no? Como lo que sucede, digamos, con un director académico dentro de una universidad pública, ¿no? No necesariamente tiene que ser no puede haber salido de todas las facultades, ¿no? Puede ser alguien que pertenezca a la Facultad de Ingeniería o pertenezca a la Facultad de Ciencias Sociales, pero que efectivamente ve los aspectos pedagógicos de cómo esté ese rediseño curricular. Obviamente se va a sustentar sobre el consejo facultativo de lo que significa el área, para que le den nociones si es que efectivamente lo que se está planteando es obviamente un rediseño curricular pertinente para el área, ¿no? Entonces, obviamente un director académico, en este caso, tendría que tener las nociones básicas en el tema pedagógico y en el tema didáctico y en el tema de diseño curricular, ¿no? Es lo que pretende ahondar lo que significa el presente curso. Entonces, más que yo vaya ahorita a exponer, me gustaría conversar con ustedes sobre lo que han visto durante la primera semana, justamente en términos de lo que viene a ser lo que se ha avanzado, ¿no? Durante la primera semana, que viene a ser, digamos, los conceptos fundamentales sobre el diseño curricular, y estos conceptos que son importantes conocerlos, porque nos dan ya, digamos, la noción para señalar que efectivamente, digamos, el diseño curricular es uno de los elementos más importantes de toda entidad educativa, ¿no? Entonces yo quisiera saber los criterios de ustedes a partir de este momento,
¿no? Sobre lo que viene a ser la primera semana. Bueno, yo ahorita estoy viendo que si bien estoy teniendo a varios de ustedes en pantalla, la mayoría está sin su cámara encendida. Entonces sí me gustaría que encienda la mayoría, lo que significa su cámara para que para que podamos conversar, ¿no? Porque ustedes saben que dentro de lo que viene a ser eh, el nuevo modelo educativo y que lo estamos basando en el área. No, está grabando. Aló, hay alguien que ha encendido su audio nuevamente. Ya. Entonces, lo interesante es saber que estamos en un aprendizaje grupal, ¿no? El aprendizaje grupal, digamos, es lo más importante. Y a pesar que estemos entrando en el terreno virtual, esta solicitud, digamos, de lo sincrónico, me ha hecho ver de que efectivamente, digamos, hay una necesidad del encuentro colectivo para ahondar sobre nuestro proceso propio de aprendizaje en el tema de la materia, que es diseño curricular, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la mayoría encienda su cámara, por favor, si pudiera ser posible. Ok, gracias. Los voy a ver en galería. Buenas noches, licenciado. Un favor, yo sigo aún en el trabajo, y estoy como que escuchándolo con el audífono. Lastimosamente trabajo en un laboratorio en ILASA y sigo trabajando, pero yo estoy escuchando y viendo la presentación mientras trabajo. Por Ya, eso no voy a tener la cámara encendida, por lo que ando moviéndome acá en el trabajo. ya, perfecto. No hay problema que la veamos hacer todo el tema de la historia. Está Ya, bien, por si no me creen, mire, ya sabemos. está ahí, mire, están las computadoras, todo en la oficina, aún sigo. Ah, ya. Bien, Ya, invito. entonces voy a seguir. Ya no se preocupe, lo puede apagar. Gracias, licenciado. Pero tengo a Claudia Centeno, Vladimir Margas, José Miguel, Libertad Cero, Viviana, Medina, Humberto Obleas, Milenka Serrano, Isaac Eliu, Bárbara Aceñas, Hilda Coca, Sandra Hidalgo, que están sin el tema de la cámara. Entonces, me gustaría que por estos un breve momento estemos todos en cámara, ¿no? Bien, Libertad de Hacer estaba encendiendo su cámara, me parece, y la apagó. Bueno, y disfrutemos, ¿no? De lo que significan las ventajas de la virtualidad, ¿no? Si se encuentran en un sofá, echados, no tiene por qué ser, digamos, ahora extraño, porque estamos viviendo, digamos, un nuevo ambiente educativo, ¿no? Y estamos, No importa, no importa si estamos en la playa, licenciado. claro, en Brasil, por favor, que sea, pero en Río de Janeiro. Víctor Hugo ya va a dar las noticias, ya se está maquillando, licenciado, igual. Ya no va a estar Sí, con nosotros. es el afán del horario laboral, lamentablemente, pero también en el versus el interés de llevar adelante las clases y de pues recibir lo mejor del docente. Gracias por el entendimiento y por mencionarlo también. No, está bien. A ver, Claudia Centene, Mary Nina, Vladimir Vargas, Viviana, José Miguel, Humberto Obleas, Milenka Serrano. Yo, licenciado, le pido permiso por la cámara, por lo que estoy en el laboratorio aún. Ya, perdón. Entonces el resto, ¿no? Mary Nina, Vladimir Vargas, deben estar
Listen, ante todo, gracias por el tiempo. Avanzando un poquito, tenemos 2 actividades para el día domingo. Sí, La primera yo ya la he estado avanzando un poco, es el tema del mapa conceptual sobre el texto. Eso lo tengo un poco claro. ya. La siguiente actividad, ¿en qué más o menos nos tenemos que basar? He revisado también el material asincrónico que nos ha enviado y bueno, creo que hay un modelito ahí que hay que ir llenando los datos, ¿no? Para hacer por lo menos una modificación, será acorde a la especialidad que cada uno tiene y ir vaciando algunas ideas que podemos tener para modificar actualmente las carreras que existen. ¿Estoy bien? No sé si usted me va a aclarar la figura, por favor. A ver, en las actividades de la semana 2 tenemos un mapa conceptual, ¿no? Ya lo dijo usted, sobre la formación basada por competencias en Bolivia, ¿no? Que es justamente un texto de Fautapo de más o menos unas 30 hojas, ¿no? 35 hojas que nos va mostrando justamente la propuesta de Fautapo sobre el tema de la formación basada por competencias, ¿no? Entonces, eso lo tienen hasta el día domingo, ¿no? Y de ahí tienen que indicar las fases del diseño curricular por competencias en base a la lectura de Fautapo, ¿no? Entonces, cuando uno hace el análisis de lo que significa la lectura, se va dando cuenta que tiene una diversidad de etapas, ¿no? A ver, voy a abrir lo que significa el texto de Fautapo y lo voy a colocar en pantalla. No, no es este. Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Aquí está. Entonces, bien, ahora sí lo voy a compartir. Voy a compartir pantalla para que ustedes lo puedan ver. Bien. Ok, entonces aquí tenemos el texto. Este es lo que me está hablando, ¿no? ¿Aló? Víctor. Sí, sí. Sí, exacto, Liz. Sí, esto es, ¿no? Entonces, básicamente cuando uno hace el análisis de lo que significa este texto, se va a ir dando cuenta que obviamente existe una diversidad de etapas cuando uno aborda, eh, voy a aumentar esto, por favor. Cuando uno aborda lo que significa la formación basada por competencias, ¿no? Entonces, nos vamos dando cuenta que si nosotros hacemos primero el análisis de este texto, vamos a fijarnos que tiene una diversidad del abordaje metodológico, ¿no? El abordaje metodológico de la formación basada en competencias parte por un proceso metodológico que está en la página 14, que es inicialmente parte de un diagnóstico inicial, ¿no? Todo diseño curricular, lo que debemos entender es que parte de un diagnóstico inicial, ¿no? De un diagnóstico del contexto, ¿no? Que es más allá de lo que viene a ser el análisis de las necesidades y demandas económicas, ¿no? No solamente nos fijamos en lo que significan las demandas y necesidades económicas, sino nos fijamos del contexto social que efectivamente está necesitando, digamos, esa sociedad para superar una diversidad de problemas que se han suscitado dentro de la misma, ¿no? Entonces, debemos entender que en la primera parte de lo que hemos visto de los fundamentos, el diseño curricular está para resolver los problemas que se encuentran en la parte social, ¿no? En la sociedad. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver esos problemas? Mediante, obviamente, una propuesta educativa que justamente cubra ese vacío que estamos observando dentro de la sociedad. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el tema de lo que viene a ser ahora
la educación en el tema del uso de esto, ¿no? de la tecnología, ¿no? Nos estamos dando cuenta con el tema de la pandemia que hemos tenido que abordar inmediatamente al tema a un abordaje tecnológico inmediato, ¿no? Con lo cual, nos hemos dado cuenta que muchas personas no estaban preparadas para lo que significaba este abordaje, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tendría yo que ya rediseñar, obviamente, todas las carreras actualmente tienen que rediseñarse, ¿no? Porque lo tecnológico lo ha superado todo, ¿no? Lo que viene a ser, digamos, esto mismo que estamos viendo sobre el área educativa, tendría que tener ahorita ya mucho más trasfondo de lo que viene a ser lo virtual, ¿no? Educación virtual, la virtualidad, el tema eh, digamos, de las estrategias didácticas y pedagógicas para manejarse dentro de la virtualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema educativo, ahorita hay un contexto muy cambiado, realmente revolucionario, que actualmente nos pide que las personas tengan un mayor conocimiento sobre el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Y eso no solamente es para los docentes, sino también para el discente, ¿no? Y a partir de eso, nosotros podemos empezar a plantear que todas las carreras, ¿no?, de carácter social tendrían que tener un nuevo rediseño, porque lo que estamos viendo es que nuestro mundo está cambiando o ha cambiado en lo que significa su interrelacionamiento, ¿no? Es tanto así que, digamos, el impacto de esta pandemia que, bueno, se está planteando que o sea, va a ser, digamos, en muy pocas oportunidades que vamos a poder estar a nivel presencial, ¿no? Vamos a poder compartir, estar, digamos, en un mismo, ¿no? Y más que todo vamos a estar en ambientes digital, o sea, completamente tecnológicos, virtuales, donde justamente vamos a tener que compartir el conocimiento, compartir lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje y aparte lograr, digamos, mediante lo que significa la tecnología, el de colocar en primer lugar lo que significa el componente humano, ¿no? O sea, no es lo importante la tecnología, lo importante es el tema del ser humano, que la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano. Entonces, como vemos acá, ya volviendo a lo que era la pregunta, vamos a ver que hay diversas etapas, ¿no?, en este proceso metodológico. Y el proceso metodológico siempre parte de lo que significa un diagnóstico inicial, ¿no? O sea, en todo diseño curricular que nosotros vamos a hacer, va a partir el tema del diagnóstico curricular. Y cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico curricular, estamos haciendo un análisis de contexto, ¿no? En muchas universidades ya había a principios de lo que significa esta década que ya se nos ha ido, del 2011, 2012, hablaban de, de necesidades, de mercado, ¿no? Eso colocaban, ¿no? Necesidades de mercado, pero obviamente un diseño curricular parte de un diagnóstico de contexto, donde no solamente se toma lo económico, que es el mercado, ¿no?, lo que está demandando, sino son las demandas de carácter social, antropológico, filosófico, que justamente requiere esa sociedad, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como les decía, actualmente necesitamos un rediseño de las carreras, porque justamente se está presentando un nuevo contexto social donde tenemos que vigilar lo que significa el tema de la bioseguridad. Y otro elemento también que está cambiando es el tema de lo ecológico, de lo medioambiental, ¿no? Nos hemos dado cuenta con lo que viene a ser este cambio radical que estamos viviendo, que el ser humano, nosotros somos los responsables de estos cambios
y hemos invadido demasiado lo que significa la naturaleza, ¿no? Hemos invadido la naturaleza y obviamente la naturaleza se ha defendido, ¿no? Y a partir de eso tenemos que también nosotros empezar a generar un ambiente que sea más, natural, que no esté rodeado de lo que significa tema de contaminantes, lo cual al final va a acabarnos, y no solamente por el tema biológico, sino por tema de contaminación de agua, contaminación de aire, ¿no? Entonces, eso nos está planteando también que debería haber ya rediseños para lo que significan las diferentes currículas que existen de las carreras, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa pregunta que les hago, ¿no? Y yo lo estoy respondiendo acá un poco en esta explicación y obviamente ustedes que están acá, que no son todos los compañeros o los participantes y colegas que están en el curso, conozcan sobre estas etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa viene a ser diagnóstico inicial y el tema del estudio de contexto. Segunda etapa, ¿no? Segunda etapa, estudio de contexto. Tercera etapa, el plan de cambio, ¿no? ¿Cuál va a ser efectivamente lo que va a cambiar de lo que significa el diseño curricular que nosotros hemos observado que tiene que variar en relación a lo que venía a ser el anterior diseño curricular, ¿no? Entonces, esa vendría a ser otra de las etapas bajo el abordaje metodológico de la formación basada en competencias en la educación superior, ¿no? Y de ahí nosotros tendríamos que definir el perfil profesional por competencias, ¿no? El perfil profesional por competencias establece que, particularmente cuando nosotros hablamos de competencias, estamos hablando de que esto tiene lo que significa un abordaje de qué es lo que queremos que la persona que vaya a salir, ¿no es cierto?, de ese perfil profesional, sepa, ¿no? Sepa hacer, ¿no? Y sea, ¿no? Es decir, en los componentes de los valores, de los valores éticos que debería tener ese profesional. Entonces, esos tres componentes tienen que estar siempre dentro de lo que significa ese perfil profesional por competencias, ¿no? Es como imaginarnos qué tendría que saber un ingeniero de sistemas, qué debería saber hacer un ingeniero de sistemas, ¿no? Dentro de esa declaración del perfil profesional por competencias. Y aparte, ¿cuáles son los valores éticos que debería tener ese profesional o ese ingeniero de sistemas? ¿No? Esto que parece, digamos, tan sencillo, así como lo estamos planteando, es altamente, altamente delicado, porque si nosotros hacemos un mal planteamiento de lo que significa la competencia, obviamente podemos tener profesionales que al final sean particularmente poco éticos, ¿no? Y bueno, imaginémonos en este caso a un abogado, ¿no? A una persona que es licenciada en el área de derecho que no tiene ética, ¿no? Y así, digamos, puedo ir enumerando, ¿no? Un ingeniero que no tiene ética, un ingeniero civil, un médico que no tiene ética, un comunicador social que no tiene ética, un ingeniero mecánico que no tiene ética, ¿no? Estaríamos creando una sociedad que podría ser sin valores,
y obviamente que puede encontrarse, digamos, a futuro, digamos, en un mediano plazo, en una crisis, ¿no? En una crisis ética. Entonces, este tema de la construcción de lo que significa el perfil profesional basado por competencias